All the choices you made, did you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? Estimada comunidad, sean bienvenidos a esta cápsula número 1 de la unidad número 1 de la materia Ingeniería de Software. Bueno, y vamos a estar hablando acerca de pues algo muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con el proceso del software. Como vamos a ver software, pues lo primero que tenemos que saber es qué cosa es el software. Y el software van a ser el conjunto de programas que nos sirven para realizar alguna acción o satisfacer alguna necesidad de automatización de algo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que respecta a los conceptos básicos de la ingeniería de software en nuestra unidad número 1. Y vamos a contestar estas preguntas, las vamos a ir analizando poco a poco. La número 1 nos dice ¿qué cosa es? Ya dijimos que el software son los programas que nos van a servir para realizar actividades específicas. La ingeniería de software, ¿quién la hace? Lo hace expertos o ingenieros en programación, los cuales van a desarrollar ciertos códigos, van a transcribir, van a analizar, van a idear soluciones para implementar todo este conjunto de instrucciones que son de programación para la automatización o solución de un problema determinado. Número 3. ¿Por qué es importante todo esto de la ingeniería de software? Es importante porque hay que analizar cada uno de los aspectos para la solución de estos determinados problemas, pero para ello se necesita una estructura, es decir, una serie de pasos, como si fuera un algoritmo. Muy bien, bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, consta de una serie de pasos organizados, como habíamos comentado, que vamos a ir viendo más adelante, para que toda esta solución a este determinado problema sea lo más satisfactorio posible, ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta más, nos dice ¿cuál es el producto final? Bueno, el producto final va a ser un programa o un software que va a tratar de, digo tratar porque es muy difícil que se llegue a completar la resolución de cada uno de los problemas que tiene una determinada empresa o negocio, pero va a tratar de cubrir todas las expectativas de solución para estos determinados problemas. Muy bien, y nos vamos con la última preguntita, empezando con estos conceptos básicos, que dice ¿cómo me aseguro que lo hice bien? Durante una serie de procesos, una serie de pruebas que van a identificar los errores si es que existiesen. Bueno, ahora es turno de irnos con la parte que interviene en la naturaleza del software, cómo es que se comporta el software. Y también tenemos unas preguntas que podemos ir platicando. La número 1 dice, ¿para qué se requiere tanto tiempo para terminar el software? Bueno, se requiere de un cierto tiempo para la realización de un software porque estamos hablando de que este programa o software tiene que satisfacer las necesidades en la resolución de un problema y por lo tanto se tiene que ir uno indagando del procedimiento, de los procedimientos manuales, de cómo es que funciona la empresa, el negocio, el establecimiento, para poder determinar alternativas de solución. Es por ello que se requiere tanto tiempo. Vamos también a ver otra más que nos dice ¿por qué son tan altos los costos de desarrollo? Por el tiempo, por las horas invertidas que se requiere para satisfacer la necesidad de la resolución de un determinado problema. La número 3 nos dice ¿por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? ¿Por qué? Por la sencilla razón que como se tiende a captar la mayor cantidad de información, pero también muchas de las veces los clientes que tienen ese determinado problema y que se necesita solucionar no dan
todos los procedimientos, todas las necesidades que tienen. Es por ello que aquí entra la importancia de la ingeniería de software para tratar de recopilar la mayor cantidad de estas preguntas, de esta información para satisfacer esas necesidades y poder dar una buena alternativa de solución. Nos vamos con otra. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a mantener los programas existentes? Esta parte es muy importante porque vamos a verlo más adelantito, que hay software heredado, y eso quiere decir que todos estos programas que ya se han analizado, pensado, pues efectivamente como se han analizado y pensado, pues van a satisfacer las necesidades, y es difícil que podamos, si los clientes ya se acostumbraron a utilizar un determinado programa, pues el cambiar por otro que pues prácticamente no se sabe si va a satisfacer mejor esas necesidades que se tiene, o simplemente va a estar de una manera igualitaria. Siguiente pregunta: ¿por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y mantiene el software? En esta pregunta es muy importante porque como se va desarrollando el software, van surgiendo muchas veces diferentes necesidades extras que el cliente, la empresa, el negocio, el establecimiento requieren, y es por ello que hay que estar haciendo modificaciones, y por ello, como dice aquí, tenemos dificultades para medir, en este caso también hasta el tiempo, porque a veces se puede llegar a expandir dependiendo a la magnitud de nuestro software, y por eso es muy importante delimitarlo. Vamos con otra parte muy importante también, que nos dice pues la definición de software, ¿verdad? Ya dijimos que nosotros podemos encontrar diferentes definiciones en la web, en la red, en los libros, y nos van a decir en general que son programas. Son una serie de programas que satisfacen una necesidad a un determinado usuario. Pero también es importante que nosotros tengamos estas características. El software se desarrolla o modifica con intelecto. No se manufactura en el sentido clásico, es decir, no es como vender empanadas, no es como vender tacos, ¿verdad? No es como vender un producto en sí, porque este servicio que se está vendiendo, rentando, lleva una serie de pasos bastante largos para satisfacer esa necesidad de solucionar un determinado problema. La número 2 nos dice: el software no se desgasta, es decir, mientras que este proceso que se está solucionando siga siendo el mismo, pues no va a haber ningún problema y no se desgasta, es decir, no es como una parte física que podría ser un hardware que pues dependiendo al uso que se le esté dando, pues se va desgastando y en algún momento hay que sustituirlo. En este caso, el software no pasa eso. Número 3, aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes o en hardware, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado, es decir, software a la medida, software que va a satisfacer una determinada solución a un determinado problema. No sigue la misma tendencia a siempre estar reemplazándose, ¿verdad? El software sí se le da un mantenimiento, una actualización, pero no reemplazar directamente. Es difícil reemplazar un software tan abruptamente. Otro tema también muy interesante en esta unidad número 1, y nos dice ingeniería de software, ¿verdad? Ya dimos un panorama general, vamos a ir especificando un poquito más acerca de lo que respecta a nuestra materia y la importancia y cómo es que vamos a cumplir este objetivo, ¿verdad? Que dijimos desde un inicio, que va a ser entender toda la parte de la importancia de la ingeniería de software. Bueno, y nos dice realidades sencillas. El software se ha incrustado profundamente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos un equipo informático, independientemente de que sea tablet, que sea un celular,
que sea una laptop, una computadora de escritorio. Y si no tenemos el software, ¿qué sucede? Que prácticamente es un aparato que no nos sirve para mucho, la computadora. Es por ello que nosotros utilizamos apps en celulares, en tablets. Es por ello que nosotros utilizamos programas también, y programas que se nos han hecho parte de nuestra vida cotidiana. Nos dice también: los requerimientos de la tecnología de la información que demandan los individuos, negocios y gobiernos se hacen más complejos con cada año que pasa. Es decir, cada vez se quieren más cosas. Los usuarios quieren que se cumplan más cosas, que se puede enviar un documento, que se puede enviar una canción, que se puede enviar un video, que yo me pueda conectar a varios dispositivos, que se pueda hacer videoconferencias. Es decir, siempre va incrementándose. Los individuos, negocios y gobiernos dependen cada vez más del software para tomar decisiones estratégicas y tácticas, así como para sus operaciones y controles cotidianos. Y efectivamente, muchas empresas sin un programa, sin un software, no podrían funcionar como llevan su logística en estos momentos, ¿verdad? A medida que aumenta el valor percibido de una aplicación específica, se incrementa la probabilidad de que su base de usuarios y longevidad también crezcan, ¿verdad? Entonces, lo hemos visto con las apps, ¿no? Con los juegos, con toda esa parte de software que cada vez van incrementándose más, y sus precios también de costos pues se van incrementando, también cada vez más. Vamos ahora con algo que habíamos dicho, que es el software heredado, el software longevo, el que fue creado y sigue ahí. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a estos puntos importantes. El software debe adaptarse para que cumpla las necesidades de los nuevos ambientes del cómputo y de la tecnología, ¿verdad? Entonces, como va evolucionando los tiempos, el software va actualizándose, pero hay software que por eso se sigue utilizando, porque mientras que se siga actualizando, pues va a seguir cumpliendo esa necesidad por la que fue creada. También nos dice: el software debe ser mejorado para implementar nuevos requerimientos del negocio, es decir, las simples y muy conocidas actualizaciones. El software debe ampliarse para que sea operable con otros sistemas o bases de datos modernos, es decir, que tenga una compatibilidad, lamentada compatibilidad. La arquitectura del software debe rediseñarse para hacerla viable dentro de un ambiente de redes, es decir, que no funcionen excluidos, sino que funcionen, pues se supone que la empresa, negocio corporativo va a crecer, entonces necesita también poder comunicarse entre sus diferentes terminales y por lo tanto adaptarse a lo que son las redes. Bueno, por esta ocasión es todo con respecto a la unidad número 2, a la unidad número 1. Nos vemos en la unidad número 2. Hasta luego.